¿será que tú terminas en el infierno? En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre que banqueteaba espléndidamente todos los días de su vida y se vestía de púrpura y de lino. Y en la puerta de ese hombre había un mendigo llamado Lázaro, que estaba acostado en el piso, muerto de hambre, lleno de llagas, y soñaba con comerse la basura que tiraban de la casa del rico. Y estaba tan débil que no podía evitar que los perros le lamieran las llagas. Sucedió que el mendigo se murió y los ángeles lo recogieron y lo llevaron a acunarse en el regazo del padre Abraham. También el rico se murió en su momento y lo enterraron. Y estando en el infierno, levantó los ojos en medio de los sufrimientos y vio de lejos al padre Abraham y en su seno recostado al pequeño Lázaro. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que se moje la punta del dedo con agua y venga a refrescarme la lengua, porque las llamas me atormentan. Pero Abraham le contestó: hijo, piénselo bien. Usted en su vida recibió todos sus bienes y Lázaro lo que hacía era puro sufrir. Por eso él aquí encuentra su consuelo mientras usted padece. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tan grande que ni de allí se puede pasar para acá, ni de aquí se puede pasar para allá. Entonces el rico insistió: entonces te pido, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, porque tengo 5 hermanos que viven como vivía yo, para que los advierta y no vengan a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dijo: ya tienen la Biblia, a Moisés y a los profetas, que le hagan caso. El rico contestó: no, Padre Abraham, pero si un muerto se les aparece, se asustan y creen. Y le contestó Abraham: si no escuchan a Moisés y los profetas en la Biblia, ni aunque se le aparezca un muerto, van a creer. Palabra del Señor. Ale, aleluya, ale, aleluya. Un aplauso a Jesucristo. Puede sentarse, aunque no nos guste nada lo que dice el Evangelio de hoy. La pregunta, dígasela al que tiene al lado: ¿tú irás para el infierno? Dígaselo. Porque uno está muy tranquilo, uno se come el cuento. Por ejemplo, ustedes se ponen a ver televisión y salen las propagandas de la gente en las ventas de hamburguesas, de comida chatarra, ¿sí o no? Y ahí salen puros gordos, con diabetes, medio muriéndose. ¿Cómo sale la gente delgadito, sí o no? Y hartándose de hamburguesas, perro calientes y pollo a la bróster, ¿sí o no? ¿Usted no ve la propaganda de mayonesa? ¿Te ha visto una propaganda que salga una gorda mofletúa así, gorda mórbida, comiéndose una cuchara de mayonesa? ¿La han visto? ¿Y cómo sale la gente de la fábrica de mayonesa, de la propaganda de mayonesa? Es mentira. Y usted ve que la gente hoy en día vive una vida de pecado mortal habitual. ¿Qué dijo? ¿Una vida de qué? Pecado mortal habitual. Y cuando se mueren en los velorios, oremos para que nuestro hermano nos bendiga desde el cielo, el narcotraficante, que él debe estar allá en el cielo, porque Dios comprendió que él era narcotraficante porque le hacía falta plata. Oremos por el eterno descanso de nuestro hermano que vendía órganos de niños secuestrados, porque el Señor comprende que él tenía necesidad de ese dinero. No, pero esos son pecados que cuentan con la desaprobación pública. Pero es que tenemos pecados mortales que ofenden a Dios, que matan el alma y que tienen aprobación pública. Por ejemplo, el rencor.
Dígale al lado del que posiblemente tú estás lleno. El chisme, dígale al lado que posiblemente es uno de tus entretenimientos, dígale. Decir públicamente, aunque sea en una reunión privada, los defectos y los errores de otra persona, ¿es pecado o no es pecado? Y no nos metamos en el mundo de la pornografía, del adulterio, de todo eso. Y nos dice la carta a los hebreos, sacúdanse, ¿cómo dice? Sacúdanse el pecado y salgan del lío que los estorba, que no los deja caminar, avanzar hacia la vida eterna. Y es que yo creo en la misericordia. Denle un aplauso a la misericordia de Dios. Hoy dice, la oración de la misa de hoy dice, Padre Celestial, que donde tú más manifiestas tu poder es en el perdón y la misericordia. ¿Dónde manifiesta Dios más su poder? Dígale, ahí es donde más gasta gasolina, dígale. Pero dice que no gasta la mayoría de sus calorías en el castigo y en el reproche, sino en el perdón y la misericordia. Y dice el Salmo tan bello, tú levantas del polvo al pobre, tú sanas a la viuda, proteges al huérfano, haces ver al ciego. Pero ese mismo Dios que es amor, es justicia. Y nosotros teníamos que estar condenados todos. Mire la cara al de al lado. O sea, tiene el ticket comprado para el infierno. Hace tiempo. Si nos salvamos es por misericordia, pero hay que convertirse, hay que volverse a Dios. Amén. Porque diga al de lado, usted es como una taza de porcelana. Diga, aunque esté arrugado. Es como una taza de porcelana. Mientras no ha entrado en el horno, uno la puede destruir y volverla a hacer 1000 veces. Pero cuando pasó el horno, dígale, la muerte es el horno. Dígale, como te agarró así quedaste. Por eso uno debe tener pánico cuando comete un pecado, llorar. Aquí hubo un hombre que una vez me contaba él, ya está muerto, que él se fue en Semana Santa con unos amigos a echarse trago en el río con unas mujeres. Imagínense qué iba a pasar allá. Carne asada, la de la vaca, comiendo carne en Viernes Santo, carne de vaca y carne de mujer, con aguardiente. Imagínense eso que iban a hacer en ese río esos muérganos sinvergüenza. Y el Señor fue tan misericordioso que él en el río, dentro del agua, vio a Jesús lleno de llagas, como está el Viernes Santo, y le dijo, ¿por cuál de estas usted me va a hacer esto? Y el hombre empezó a llorar con grito y se vino por una iglesia valenciana donde habían frailes, y los frailes tuvieron que meterlo 2 días para que se le pasara la crisis de nervios. Y ese hombre desde ese día se vestía de punta en blanco para ir a la misa. Él no iba a la misa en camisa y pantalón, él iba de paltó y sombrero. Y iba a rezar el rosario todos los días en la iglesia, porque ese día se convirtió. Tengo un amigo en Estados Unidos que, soy honesto, no fue por mí, pero yo recé por él, pero es que la mamá reza mucho más que yo. Y resulta que el tipo es un hombre bueno, buen padre de familia, como los caballeros que están aquí, pero tibio. Tenía una buena costumbre, iba a misa los domingos, hasta que un Dios le dio un regalo precioso en un sueño. El regalo precioso en el sueño fue que soñó que se metieron unos bandidos en su casa y le metieron un disparo en la barriga y se estaba muriendo. Y él mismo vio cómo la sangre salía y se le acabó el tiempo. Al día siguiente se confesó y ahora es un hombre que trata de verdad, de corazón, de vivir la gracia por ese sueño que Dios le dijo, a lo mejor esta noche tú ibas a morir así, pero te da un tiempo más. Pero dígale al lado, usted pudo haber amanecido muerto, dígale. Imagínense que hoy usted amaneció muerto. Son las 10 de la mañana, mamá, vamos para misa. ¿Tú no vas para misa hoy, mamá? Y algunos como yo que viven solos, pasado mañana, huele mal. Díganle, en cualquier momento. Eso ya no nos lo dicen. ¿Es así o no es así? Díganle, usted siempre está pensando que se va a morir el otro. Nos hacen falta
más muchacha como aquella, que ya estaba solterona y tenía 34. Y cada vez que había una boda, todas las tías le clavaban las uñas acrílicas, que duelen más que las normales. Y le decían, ¿y cuándo tú serás la próxima? Hasta que ella aprovechó el siguiente velorio, que se murió la bisabuela, y se pasó por todas las tías que eran nietas de ella. ¿Y cuándo tú eres la próxima? Y ya se le quitó la cosa. Si estuviéramos aquí en la funeraria, yo le diría, porque yo era muérgano cuando estaba más jovencito, ahora no lo hago porque te digo respeto por el dolor humano, pero cuando estaba más joven yo decía en todos los velorios, y mírense unos a otros, mírense, entre nosotros está el próximo que veremos aquí. Y todo el mundo, claro, porque necesitamos que nos recuerden que esta vida es temporal, esto no es para siempre, entonces hay que aprovechar el tiempo que Dios nos da para convertirnos. Dígale al lado, no sea tan estúpido que usted mismo retrasa su conversión, dígale. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te mueve, Jesús mío, que a mis puertas cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¿O cuánto fueron mis entrañas duras? Pues no te abrí, que extraño de varíos, y por mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate a la ventana y verás con cuánto amor llamar porfía, y cuántas hermosuras soberanas. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Mañana, mañana, mañana. Y San Agustín te pregunta, ¿quién te dijo que tú tienes un mañana? Y San Pablo dice, hoy es el día de la gracia. Hoy es el día de la salvación. Yo espero que todos los que me están escuchando por YouTube, por Spotify, por todas esas cosas, también se den cuenta que hoy que me sintonizaste, hoy es tu día de decir, Señor, perdóname, ten piedad de mí. Voy a preparar una buena confesión. Yo confieso los jueves en catedral a las 9 de la mañana siempre que puedo. Pero no importa con qué cura, aunque sea un cura que no dé buen ejemplo. Importante no es el consejo. Dígale, usted habla con un sacerdote, no con corintellado, dígale. La gente va para allá, ay no, que me hable mucho, que me hable bonito. No, pues usted tiene bastantes coach que le hablen bonito. Póngase a ver reel de YouTube y le van a hablar bonito. Que el sacerdote te diga, me dice a mí Juan Carlos, que es como mi hijo, es mi hijo. Dice, padre, las palabras más bellas que me han dicho a mí en toda mi vida me las dijiste tú. ¿Y cuáles fueron? Yo te absuelvo de todos tus pecados. Esa absolución que Dios te dice de todos, incluso del que no te acordaste, incluso del que no te terminaste de arrepentir bien. Y Dios es tan grande en la Iglesia Católica, denle un aplauso a la Iglesia Católica, que nos ha dejado ese sacramento para darnos paz y seguridad, pero no se basa en la Iglesia Católica, se basa en las Sagradas Escrituras, que en Juan 20:21 dice, a quienes ustedes les perdonan los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedan retenidos. Cristo quiso dejar ese poder en la Iglesia para que si tú tienes un pecado mortal grave, que tú violaste a alguien, que tú mataste a alguien, pero también es grave que tú hayas ido al espiritismo, que te hayas cambiado de religión conociendo a Cristo, que hayas guardado un rencor y un deseo de venganza por años. Eso es grave, que tú le desees mal al prójimo. Y la gente es tan loca cuando habla de política, desea la muerte, maldice, y creen que eso no es pecado. Eso también es pecado. No es que son unos violentos. Cuando usted piensa así, usted también es violento. Ya dejó de ser una persona democrática. ¿Es así o no es así? Los valores son valores y los antivalores son antivalores. El bien es el bien, el bien es el bien y el mal es el mal. Y ustedes y yo tenemos la desgracia que vivimos en una sociedad maldita. ¿Pero por qué está maldita nuestra sociedad? Porque la maldice la Biblia. Porque la Biblia dice, maldito el pueblo que aprende a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y usted y yo vivimos en ese mundo. Hay una carta de Apocalipsis que dice, tú vives donde, mire cómo me echa a perder el micrófono el diablo porque no quiere que oigan. Tú vives donde Satanás tiene su trono.
Él es el rey de este mundo por ahora. Él va a ser destronado totalmente. Él todavía vive en una ilusión. No le entregue su alma al pecado. Pues cuando el alma se muere va al juicio de Dios. Cuando yo estudiaba bachillerato, si usted tenía más de 16, pasaba eximido. Dígale al lado, si usted se pega de Cristo, pasa eximido. Porque la Biblia dice, repita conmigo, habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Pero el que practica la misericordia se reirá el día del juicio. La misericordia se reirá del juicio. Entonces, ¿dónde está la salvación? En Cristo y viviendo una vida de misericordia. Hoy Jesucristo nos presenta a Epulón, un hombre que se dejó enceguecer por Satanás. Que Satanás te enceguezca es peor que ser VIH positivo, SIDA. Es peor que la lepra. Es peor que el cáncer nivel 4. Yo prefiero que me dé cualquiera de esas cosas a que Satanás me enceguezca. Nos enceguece por la carne, por el deseo de complacer nuestros placeres físicos, mentales, porque la pornografía te da una satisfacción física, posible un placer físico, pero el rencor te da un placer mental, ¿sí o no? El odiar, ojalá se caiga y se reviente y le salgan gusanos de los ojos, qué belleza, ¿ah? Y te entra un fresquito. El chisme denigrante, no, esa cuñada mía, esa es una zorra. Ay, qué bien me siento diciendo zorra, zorra, zorra. ¿Ah? Esos placeres te enceguecen, te quitan la visión del bien y del mal. Pero también el mundo te enceguece. Dígale al lado, cuidado con lo que está de moda. Es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Dígale a usted, no es todo el mundo. Y también el diablo directamente busca enceguecerte. Epulón comía espléndidamente. Dígale al lado, every day. Ahí era Navidad todos los días. Comía como un cochino. Se vestía espléndidamente, gastaba en ropa. Y banqueteaba con sus amigos y todos lo alababan. Todos lo alababan. Se encegueció y nunca se dio cuenta que en la puerta de su casa había un niño. ¿Por qué digo yo que Lázaro era un niño? Siempre lo pintan como un viejo. Porque dicen que lo metieron en el regazo de Abraham. El viejo Abraham, imagínense, un abuelito bello, y llegó el muchachito muerto y los ángeles se lo pusieron a Abraham para que le hiciera atuna que tuna atuna. Sería un niño de 5 o 6 años con llagas, llaguitas en todo su cuerpo, en la boca, en los oídos tenía llagas, eran infecciones. Los perros le lamían las llagas, él no tenía fuerza ni para espantar a los perros. Y cuando él veía que sacaban la basura del rico, veía la basura y soñaba con ir a revisarla para ver si había algo, pero ya no tenía fuerza. Y el ciego del rico nunca lo vio. Él se encegueció, no le importó. Se murió el niño y al día siguiente llegó la gente del servicio municipal, recogieron el cadáver y lo echaron en una fosa común. Y alguien le habrá dicho a la sirvienta, el niñito que está en la puerta se murió. Niñito en la puerta, se llamaba Lázaro. Yo nunca lo vi. Sí lo veía, pero no le importaba. Dígale al lado, pele el ojo. Usted tiene su Lázaro y ya se le ha hecho invisible, dígale. Ay, que me oigan todos, esa vieja, ese viejo de la familia que vive solo, esa tía que quedó solterona y vive sola, esa viuda que vive solo, ese huerfanito de tu familia
que el papá se fue y lo dejó huérfano estando vivo el desgraciado. Es huérfano de padre vivo porque su papá se fue o se divorció y no tiene para completar los útiles para ir a la escuela ahora. En tu propia familia, de tu propia sangre, hay Lázaros. En tu barrio hay Lázaros, entre tus amigos hay Lázaros. Abre los ojos, los Lázaros son los que te pueden abrir la puerta del cielo. Si este desgraciado Epulón, y digo desgraciado porque fue un verdadero desgraciado, terminó su vida fuera de la gracia de Dios, hubiera ayudado a Lázaro, le hubiera buscado un linimento, un bálsamo para sus llagas, hubiera espantado a los perros, le hubiera dado la sobra de su comida. No tenía que quedarse sin comer, tenía simplemente que darle las sobras a Lázaro. Díganle al lado, Lázaro lo hubiera salvado. Pero yo cuando medito este evangelio me doy cuenta que me llegan dos palabras a la mente: demasiado tarde. El Epulón quiere que Lázaro le abra la puerta, pero ya es demasiado tarde. Que me alivie con una gotica de agua a la lengua, pero ya era demasiado tarde. Quiere avisarle a sus hermanos para que cambien, quiere evangelizar, pero ya es demasiado tarde. Y saben qué terrible es esas palabras, demasiado tarde. Yo una vez tuve un amigo a quien le fallé. Y ese día me dijo, yo le dije perdón y me dijo, padre, demasiado tarde. Wow. Imagínate un matrimonio que ella o él le falta al otro y el otro la descubre o lo descubre y dice, perdóname, es demasiado. Qué terrible, ¿sí o no? Y que Dios te diga demasiado tarde, demasiado tarde. Yo quiero asustarte, yo me estoy asustando. Ahora es el tiempo, no esperes que sea demasiado tarde. Que no puedes salir de tu pecado, que es muy difícil. Diga al de lado, empieza a rezar. Dile, guíndate de la Virgen desatadora de nudos, dígale. Dígaselo al de al lado, que a lo mejor es ese. Dígaselo. Guíndate de la Virgen desatadora de nudos, dígale. No se lo dicen estos hombres aquí, tienen miedo de decírselo, dígaselo. Empieza a rezar el rosario, empieza a rezar de rodillas, empieza a confesarte. ¿Hasta cuándo vas a esperar? A que sea demasiado tarde. Aunque no salgas inmediatamente, dile al de al lado, si Dios te encuentra intentándolo, tienes purgatorio. Y eso se acaba. Pero si te encuentra como el camarón dormido, ¿qué pasa? Camarón que se duerme y termina en la paila de aceite hirviente. Porque te voy a decir una cosa, el infierno no es que no vas a ver a Dios y vas a estar allá con todos los pecadores del mundo, con Marilyn Manson y todo, una noche de copas, una noche de cantar. No, el infierno es no ver nunca a Dios. Digan de lado, depresión eterna. Y hay un daño físico porque tu cuerpo va a resucitar. Y el cuerpo de Lázaro, que vivió en la mortificación, dice ahí el Señor, que tendrá eterno consuelo. Pero el cuerpo que pecó, que ayudó a perderse el alma, tendrá eterno tormento. Hace falta que nos vuelvan a meter miedo. La caja de cigarros. Levante la mano aquí las personas que no fuman. No voy a decir que levante la mano los que fuman porque se rayan. Pero antes yo hubiera hecho esto y la mitad de la iglesia levantaba la mano y la otra no. ¿Por qué? Porque agarraron las cajetillas de cigarros, ¿sí o no? Y empezaron a poner fotos del cáncer de pulmón y decía, esto mata. Y la gente poco a poco tomó conciencia y ya no quiere fumar. Cada día la gente toma menos gaseosas, come menos azúcar, ¿sí o no? Yo no como azúcar desde hace como 22 años, lo he probado
un cafecito, una cosita, pero ya yo no como azúcar. En mi casa no hay azúcar. Hay 2 bolsitas porque soy diabético en la mesita de noche por una emergencia si me da una baja de azúcar, de glucosa. Pero fuera de esas 2 bolsitas que están ahí, que ni las he visto, y sé que están ahí en una mesita de noche por una emergencia, en mi casa no hay azúcar. Dígale al lado, así tiene que ser con el pecado. Que uno diga ya no más, es que el demonio tiene mucha mano de marketing. Pero hoy el Espíritu Santo y San Miguel Arcángel me pusieron a hacer el contramarketing del diablo. Advertirte, campanearte. Hoy tocaron las campanas antes de misa, antes no las tocaban. Más de un muérgano en la cama habrá dicho, ay, hoy es domingo. Pero ustedes vinieron, dense un aplauso porque ustedes vinieron. Así, espero yo que las almas, por intercesión de la bienaventurada Virgen María, que no quiere que nadie se condene. Yo le pregunto a ustedes una cosa, ¿ustedes creen en la Virgen María, sí o no? ¿Y en esta creen? Pues no crea, esta existe, la desgracia culebra también. Pero ella la tiene pisada. Y la Virgen de Fátima, a los 3 pastorcitos que eran niños, les mostró un espectáculo que era solo para adultos, por lo agresivo que fue el espectáculo. Y eran niños pequeños, Jacinta, Francisco y Lucía. La Virgen María de repente abrió los brazos así, y del pecho salió una luz y se abrió la tierra. Y pudieron ver las almas en el infierno, en la compañía eterna de los demonios. Y la Virgen llorando le dijo, miren el infierno donde van las almas, porque no hay nadie que se preocupe ni rece por ellas. Por eso tenemos que rezar rosario todos los días. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de la candela del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Todos los días en el rosario, 5 veces al día por lo menos, tienes que rezar eso. Si no lo rezas, eres un católico flojo sin vergüenza, no romano. No eres católico romano, sino católico flojo sin vergüenza. Ella nos mostró el infierno porque está preocupada. Y yo le dejo eso ahí, sin lenitivo, sin bálsamo, para que lo escuche. Esto es una verdadera remedio que el Señor nos da. Yo puedo ir al infierno. Monseñor Jorge Urosa, el cardenal, que en gloria esté, nos decía a los sacerdotes, uno puede tener una hora menguada, un momento en que uno cometió un pecado mortal, le pide perdón a Dios. Cuídense de la hora menguada. Pero uno puede ir al infierno siendo sacerdote, nos lo decía en los retiros espirituales. Y nos hablaba de un cura gocho, que Dios lo haya perdonado, no sé cómo, pero que en la hora de la muerte el cura ese, no porque fuera gocho, sino porque era avaro, en vez de decir Virgen del Carmen, Jesús, protégeme, perdóname mi pecado, ¿saben qué decía? Mi platica. ¿Saben qué decía ese cura en el momento de la muerte? Sabía que se estaba muriendo y ¿qué decía? Mi platica. ¿Y cuánta plata tendría el desgraciado? Seguro que no valía su alma. ¿Ah? Qué triste morirse diciendo eso, mi platica. Porque nos hemos olvidado de esas cosas. Los novísimos que llamamos los católicos. Muerte, juicio, cielo, purgatorio e infierno. Dígale al lado, medítelo de vez en cuando. Y a mí me parece tan absurda nuestra sociedad porque le tenemos tanto miedo a la gordura, de la que yo también tengo miedo y me quiero librar. Ojalá yo fuera como ustedes, que gente, y seguro que comen más que una lima, pero eternamente flacos. Denle gracias a Dios. Yo también le doy gracias por esta prueba de mi gordura, ¿verdad? Peleo con él, dígame estas 2 morochas. Eso nunca han sabido lo que es una caloría de más. No, eso tienen el peso corporal perfecto. Dios las bendiga. En Venezuela llamamos morochas a las gemelas, porque esto va para todo el mundo, ¿no? Le tenemos pánico a la gordura, pánico al cáncer, pánico a la caída del cabello. ¿A ti te pasó? Pero no le tenemos miedo a perder el alma. Es una sociedad tan absurda, ¿sí o no? En la Edad Media, hoy en día casi todo el mundo paga un seguro.
y pagan bien el seguro médico, el seguro de salud, el seguro de vida, el seguro del carro, el seguro de la casa. Pagan el seguro y no les importa su alma. En la Edad Media la gente estaba clara. La gente iba a la misa, rezaba, ganaba indulgencia, porque decían: lo importante es que cuando yo me muera, Dios me perdone y me deje entrar allá arriba. Me alegra que ustedes invierten, porque el domingo se vienen a misa. Ustedes a lo mejor por lo menos me están viendo el video de YouTube completo y no me han cambiado para otro canal a huir de la conciencia. Pero diga al de al lado: invierta en su alma. En el año 62 en Bejuma, en mi pueblo, hubo una dichosa misión redentorista en la que yo recibí mi vocación. Yo tenía 3 años. A mí me bastó ver un sacerdote en sotana y decir: yo voy a ser sacerdote, con 3 años de edad. Y dejaron una cruz en Bejuma, que para mí es un sitio de peregrinación. Queda en Pueblo Paja. Y la cruz, esta semana pasamos por allá, ¿verdad, María Eugenia? Dice: salva tu alma, Santa Misión, no sé cuánto de noviembre, 1962. Diga de lado: salva tu alma. Yo de niño pasaba y veía esas palabras raras, salva tu alma, y no las entendía. Hoy yo he querido que tú entiendas esas palabras, salva tu alma. ¿Y cómo se salva el alma? Repita conmigo: dándole su lugar a Jesucristo en tu corazón, siendo devoto de la Virgen María y metiéndote en el alma el lema de Santo Domingo Sabio: antes morir que pecar. Y como eres humano, siempre que caigas, vuelve al arrepentimiento, que Dios es rico en misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pensar en la segunda parte del Ave María. ¿Qué decimos? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. María, tú eres la Madre de Dios y nosotros somos pecadores. El pobre Epulón no tenía tu oración, porque tú no te habías constituido en Madre de todos los hombres al pie de la cruz. Pero nosotros pecadores sí tenemos el auxilio de tu oración. Ruega por nosotros ahora para que salgamos del pecado, ahora para que no atrasemos nuestra conversión, ahora para que recibamos el don del perdón y la misericordia divina, ahora y en la hora de nuestra muerte. Tú sabes cuál va a ser la hora de mi muerte, yo no lo sé, Madre, pero te ruego simplemente que soy tan pecador, tan débil, tan frágil, que la esperanza no la pongo en mis fuerzas, aunque trataré de convertirme y de ser santo. La pongo en tu misericordia, Madre de misericordia. Y que en esa hora ignota para mí, ignorada para mí, pero que tú conoces, tú le digas a Jesús que me perdone y que me dé la gracia al corazón de Jesús para volver a Él. Mientras tanto, ayúdame a ser fiel, a cargar mi escapulario en el pecho, tu medalla, a rezar el rosario, a pegarme de ti, Madre. No dejes que mi alma se pierda. Sálvame, Virgen María, óyeme, te imploro con fe, mi corazón en ti confía. Virgen María, sálvame. Virgen María, sálvame. Sálvame. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones.
Ponte en contacto con nosotros a través de cualquiera de las redes sociales que ves en pantalla. Visita nuestra página en internet y no te olvides de orar por nosotros. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.